Sepan pelvis, lo primero tienen que saber los detalles de los huesos que lo conforman la pelvis. La pelvis está formada por la articulación de estos huesos, que se llama el ilíaco o también llamado coxal. Cuando este hueso se forma, yo quiero que ustedes sepan que tiene tres partes. Cuando estamos en nuestra etapa, nosotros que somos en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, se está formando este hueso, tiene tres porciones. Esta porción superior se llama el ilio, esta porción anterior se llama el pubis y hacia abajo se llama el isquio, y que posteriormente se van a unir y van a formar un solo hueso que constituye el ilíaco o coxal. Bien, bueno, para poder yo describir este hueso, primeramente tengo que saber qué tipo de hueso es, y en el concepto, de acuerdo a la clasificación de los huesos, constituye un hueso plano. ¿Por qué es plano? Porque la longitud del hueso y el ancho del hueso predomina sobre el grosor. Por lo tanto, ya sabemos que es un hueso plano. Posición anatómica con respecto a mí, yo lo tengo que colocar en esta posición porque es así como debería ir. Por lo tanto, a mí me van a configurar una superficie externa, que se llama la cara externa, una superficie interna, que es la cara interna, un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. ¿Ok? Tiene cuatro ángulos. Ángulo antero-superior, ángulo antero-inferior, ángulo postero-superior y ángulo postero-inferior. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cuáles son los detalles que constituyen la superficie externa hacia afuera? Tenemos toda esta gran superficie hacia arriba que se llama fosa ilíaca externa. En el centro tenemos esta gran cavidad que se llama la cavidad cotiloidea, que tiene hacia arriba un saliente que se llama la ceja cotiloidea. Y si ustedes ven adentro tiene una superficie media luna, ¿la ven? Ahí entra la articulación, un cartílago que va a formar un pequeño rodete para la articulación de la cabeza del fémur. Bien, hacia abajo, ¿quién tenemos? Este agujero, que es el agujero obturador, que normalmente aquí, porque es un hueso ya individual, lo vemos como agujero, pero que esto está tapizado, está cerrado, está sellado por una membrana, que se llama la membrana obturatriz, ¿ya? Y más abajo ya tenemos las ramas del isquio y del pubis. Cara interna o superficie interna. Me estaba olvidando. Aquí nosotros tenemos la presencia de unas líneas. ¿Ven ahí más o menos que se forman? Tenemos una línea anterior y una línea posterior, que son las líneas glúteas. ¿Para quién son estas líneas glúteas? Para la inserción. ¿De qué músculos van aquí? Los músculos glúteos. Glúteo menor, glúteo mediano y glúteo mayor. Para eso sirven estas líneas glúteas. Bien, por su cara interna, ¿qué tenemos? Toda esta gran superficie, vean, la cara interna está dividida en dos porciones, hacia arriba y hacia abajo. ¿Quién la divide? Esta línea, ¿está bien? Sí. Que se llama la línea innominada. No le han encontrado un nombre, por lo tanto le han puesto línea innominada. Por encima tenemos esta gran superficie, que se llama la fosa ilíaca interna. Fosa ilíaca interna. Por detrás de la línea innominada tenemos esta carilla articular, ¿la ven? Que tiene forma más o menos de escuadra o de un 7, de una L, que es la carilla articular. ¿Para quién? Para las caras laterales del sacro. ¿Lo ven ahí? Encaja justo ahí. ¿Lo ven? Listo. Por detrás tenemos esta estructura engrosada que se llama la tuberosidad ilíaca. ¿Lo ven acá? Tuberosidad, carilla articular. ¿Ok? Fosa ilíaca interna, carilla articular para las alas del sacro y tuberosidad ilíaca. Línea innominada se continúa hacia adelante con la cresta pectínea y termina a nivel del borde superior del pubis en una estructura que se llama la espina del pubis, hacia adelante. Por debajo tenemos esta gran superficie en forma de cuadrado, ¿lo ven? Que se llama la superficie cuadrilátera. Tenemos el agujero obturador,
¿verdad? Bien, esos son los detalles que hay, tanto por su superficie interna y por su superficie externa, cara externa o cara interna. Bien, borde anterior. ¿Qué detalles hay en el borde anterior? Y son detalles que son fijos, que no los pueden ustedes obviar desde la región superior hasta abajo. Hacia arriba tenemos un saliente que se llama la espina ilíaca antero-superior. Esta pequeña escotadura no le han encontrado nombre, por lo tanto se llama escotadura innominada. Tenemos otro saliente que se llama la espina ilíaca antero-inferior. ¿Qué tenemos aquí? Otra escotadura innominada. ¿Ven acá algo elevado? Sí. La eminencia iliopectínea. Y hacia adelante la sínfisis o la espina del pubis. ¿Ok? Bien, ¿qué tenemos en el borde posterior? Que es todo esto. Hacia atrás tenemos la espina ilíaca postero superior. ¿Lo ven ahí? Sí. Una pequeña escotadura innominada. Espina ilíaca postero inferior. Esta gran escotadura, ¿lo ven? ¿Sí? Escotadura ciática mayor. Espina ciática. Escotadura ciática menor. Todo esto es el borde posterior. Borde superior, ¿lo ven? Esto corresponde a la cresta ilíaca, que tiene dos labios, ¿ven? Un labio interno y un labio externo, ¿lo ven? Sí. Labio interno y labio externo. Tiene una forma de S, ¿no? No hay mayores detalles. Y el borde inferior está constituido por los bordes inferiores de las ramas isquio-ubiana, borde inferior y de la tuberosidad isquiática. Borde inferior. Listo. Entonces ya conocemos nosotros cómo está formado el coxal o ilíaco. Vamos al sacro. Y el sacro es la porción terminal de la columna vertebral y está formado por la soldadura de las vértebras sacras, constituyendo un solo hueso que se llama el sacro. ¿Cuántas vértebras sacras son? 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacras que se han unido y han formado esta estructura. En la posición anatómica sería así. Por lo tanto, el sacro tendrá una cara anterior, una cara posterior o una superficie interna y una superficie externa. Tiene dos caras laterales que tienen forma triangular, ¿lo ven? Cuya base es superior y se va dirigiendo hacia abajo en forma de vértice y termina en los bordes laterales del sacro. ¿Lo ven? ¿No? Cara lateral y termina en los bordes laterales del sacro. Bien. Hacia atrás es la cara posterior, hacia arriba se llama la base del sacro. Esto constituye la base del sacro y hacia abajo constituye el vértice del sacro. Tiene una forma piramidal o triangular cuya base es superior y el vértice se dirige hacia abajo. La cara anterior, ¿qué forma tiene? Es cóncava. La cara anterior es cóncava y la cara posterior es convexa, es lo contrario. Anterior es cóncavo y hacia atrás convexo. Bien, la cara anterior es lisa, ¿la ven? Sí. Está lisa. Y la cara posterior tiene bastantes detalles, ¿no? Tiene bastantes detalles ahí. Bien, ¿qué encontramos en la cara anterior? Encontramos los agujeros sacros anteriores. Atrás tendremos los agujeros sacros posteriores. Agujeros sacros anteriores y acá unos semicanales que salen de los agujeros sacros, ¿los ven? Sí. Estos semicanales que se forman aquí, estos canales sacros, son para la emergencia de los nervios sacros, del plexo sacro que salen por ahí, se van a constituir, van a salir por ahí. Por lo tanto, tenemos unos pequeños canales. Además que tenemos aquí, ven ustedes, que acá las han pintado, no deberían pintarlo, acá unos restos, ven unas crestas sacras, ¿los ven? Que pertenecen a unas líneas horizontales, ¿las ven ahí? ¿No? ¿Se puede ver? Sí. Que son los rezagos de las soldaduras de las vértebras. De los cuerpos de las vértebras son esos rezagos de las soldaduras. Listo, no hay mayores detalles aquí. Las porciones laterales constituyen las alas del sacro y tendrá pues un borde anterior
y tiene un borde posterior, una superficie superior y la superficie inferior ya continúa con el hueso. ¿Qué encontramos atrás? Encontramos que este hueso pues tiene bastantes detalles. A nivel de la línea media está, vení, la cresta sacra media. Y la cresta sacra media se forma por la unión de todas las apófisis espinosas. Como son soldadas, se forma por la unión de todas las apófisis espinosas. A los lados tenemos unos pequeños canales, ¿lo ven? Los canales sacros posteriores o surcos o canales. Luego tenemos otras crestas sacras laterales, ¿las ven acá? Productos de la unión de las apófisis transversas, crestas sacras posteriores, laterales. Luego tenemos aquí los agujeros sacros posteriores, ¿los ven? Agujeros sacros posteriores. Y hacia los lados, en las caras laterales, tenemos una superficie articular. ¿Para quién? Para la articulación con el coxal, que encaja ahí, ¿ven? Y termina en los bordes. ¿Qué tenemos en la base del sacro? Tenemos esta superficie articular para la quinta vértebra lumbar, que cuando articula con la quinta vértebra lumbar, la unión de estas dos estructuras forma esto que se denomina el promontorio. ¿Qué más tenemos aquí a los lados? Tenemos las superficies superiores de las alas del sacro. ¿Qué tenemos hacia atrás? Tenemos la entrada al conducto sacro, que tiene una entrada en forma triangular y que conforme va descendiendo a través del sacro va a ir reduciéndose hacia terminar en un pequeño agujero, que es el agujero sacro inferior. El agujero sacro superior que conduce al canal sacro o al conducto sacro y termina en un pequeño agujero. El sacro por su porción inferior, por el borde inferior o por la punta, va a articular con otro hueso que se llama el coxis. El coxis, que ustedes lo ven aquí. Y el coxis está formado por la soldadura también de 4 o 5 vértebras coxígeas. Pueden ser 4 o pueden ser 5. La articulación que forma con el coxis es una articulación especial, porque este coxis en el momento del parto hace un doblez hacia atrás, eso se llama retropulsa, es decir, que se va hacia atrás, esa articulación, porque para que pueda permitir la salida de la cabeza fetal. Si ustedes lo miran ahí en esta posición anatómica, ¿lo están viendo? Miren cómo el coxis está cerrando la abertura o la entrada de la pelvis, ¿lo ven? ¿Cómo cierra? Si estuviera así, no permitiría el paso de la cabeza fetal. ¿Qué es lo que hace esa articulación? ¡Pum! Se va hacia atrás, retropulsa el coxis. Por lo tanto, amplía la abertura para el paso de la cabeza fetal. Entonces, ahorita ya conocemos al detalle todos los huesos que forman la pelvis. Y cuando nosotros lo articulamos, vamos a formar la pelvis en general. Esta es la pelvis ya constituida. Cuando nosotros articulamos todos los huesos, por un lado los coxales y hacia atrás articulamos con el sacro. Ya, corten ahí. Articulamos la pelvis, en sí vamos a formar estrechos y vamos a constituir diferentes tipos de pelvis o porciones de la pelvis. Y